El presente video es parte de la evaluación de la asignatura de Anatomía Humana. Mi nombre es Anaí Salvador García y pertenezco a la División Académica de Ciencias de la Salud. A continuación, la exposición del tema es sobre anatomía del sistema nervioso central. Las neuronas son las unidades elementales del sistema nervioso. Cada neurona recibe información del entorno o de otras células nerviosas, procesan información y envían información a otras neuronas o a tejidos efectores mediante impulsos nerviosos. La neurona está limitada por una membrana plasmática continua y consta de un soma o cuerpo neuronal del que nacen las dendritas y el axón. En el soma se encuentra el núcleo rodeado por una masa de citoplasma que contiene los orgánulos necesarios para la síntesis de proteínas y el mantenimiento del metabolismo. Las dendritas se encargan de recibir información y conducirlas en forma de impulsos nerviosos hacia el cuerpo neuronal. Suelen ser prolongaciones relativamente cortas que parten de una base gruesa y se ramifican profusamente, haciéndose cada vez más delgadas. El axón, por el contrario, es una prolongación única y puede llegar a medir desde unos pocos milímetros hasta más de 1 metro y es de diámetro uniforme. Apenas se divide durante la mayor parte de su longitud, pero se ramifica abundantemente cerca de un extremo distal, formando la arborización terminal o campo terminal. Se encarga de conducir los impulsos nerviosos desde el cono axónico hasta los botones terminales. El sistema nervioso es muy importante para los seres vertebrados porque nos permite caminar, saltar, escribir, hablar, sentir, pensar, razonar, etc. Todos estos actos que realizamos están controlados por el sistema nervioso y también los movimientos que no pensamos. Este sistema se divide entre el sistema nervioso central y periférico. En este espacio solo nos enfocaremos en el sistema nervioso central, el cual se divide entre la médula espinal y el encéfalo. La médula espinal y las raíces de los nervios espinales están situados en el conducto vertebral. La médula espinal es un largo cordón cilíndrico ligeramente aplanado en sentido anteroposterior, presenta 2 ensanchamientos fusiformes, la primera ubicada en la médula cervical y la segunda en la médula lumbosacra, precedidas y separadas por 2 partes más estrechas. En el recién nacido, la médula espinal ocupa la extensión total del conducto vertebral y en el adulto se detiene a nivel de la segunda vértebra lumbar. Esta diferencia se debe al crecimiento desigual de la médula y de la columna vertebral. Esta última crece más, por ello el nivel de los segmentos medulares en el adulto no coincide con el nivel vertebral con el cual se relacionan. La médula espinal y las raíces espinales ocupan el conducto vertebral en las porciones cervical, torácica y parte alta de la porción lumbar. La mayor parte de las porciones lumbar y sacra alberga las raíces espinales y el filum terminal. Las raíces espinales, originadas en la médula espinal, deben atravesar las envolturas meningias para salir del conducto vertebral. Existen raíces anteriores y posteriores. Las raíces anteriores son motoras y emergen de la médula espinal. Las raíces posteriores son sensitivas y llegan a la médula espinal. Cada raíz está constituida por un determinado número de fibras convergentes, cuya disposición es diferente de acuerdo con el nivel que se considere. Las meninges espinales separan la médula espinal y las raíces espinales de las paredes del conducto vertebral. Comprende a la dura madre, que es una membrana en forma de cilindro hueco formado por una pared fibrosa y espesa, sólida y poco extendible. Se extiende desde el foramen magno hasta la segunda o tercera vértebra sacra. Las aracnoides son un tejido interpuesto entre la dura madre y la pía madre. Está formado por una lámina externa homogénea, una capa interna areolar de grandes mallas que constituye el espacio subaracnoideo por donde circula el líquido cerebroespinal. Por último, la pía madre. Esta es una membrana vascular conectiva aplicada íntimamente a la superficie de la médula espinal. El encéfalo, la otra parte del sistema nervioso central que se halla contenido en la cavidad craneal, se comprende en 3 divisiones. Comencemos por el cerebro. Esta es la porción más voluminosa del encéfalo y llena la mayor parte de la cavidad craneana. Más del 80% del volumen está formado por una corteza cerebral externa de materia gris y una porción de sustancia blanca. Debajo de esta se divide en 2 mitades llamadas hemisferios, las cuales se conocen como el hemisferio derecho e izquierdo. Ambos hemisferios están conectados entre sí por una porción fibrosa llamada el cuerpo calloso, compuesto esencialmente por axones neuronales.
El hemisferio derecho controla la actividad motriz de los músculos del lado izquierdo del cuerpo y el hemisferio izquierdo controla la misma actividad del lado derecho, además del habla, las emociones, el aprendizaje, etc. El tronco encefálico también se comprende en 3 divisiones, entre la protuberancia, bulbo raquídeo y mesencéfalo. Esta porción del cerebro llamado tronco encefálico es la que se conecta con la médula espinal y se encarga además de la regulación de los ciclos del sueño y vigilia de la postura corporal, de la locomoción y de la regulación de las funciones vitales del organismo como la respiración y la actividad cardiovascular. Por último, el cerebelo. En él se reconoce una porción mediana y 2 porciones laterales, los hemisferios cerebellosos. En conjunto se describen 3 caras, superior, inferior y anterior, las cuales presentan numerosos surcos transversales. Como consecuencia de estos surcos se forman pliegues denominados folias o láminas. Los surcos más profundos limitan los lóbulos y lobulillos cerebellosos. Su función consiste en controlar el equilibrio corporal, el movimiento de los glóbulos oculares, la postura y la regulación del movimiento. Es como la computadora que controla la función motora. En conclusión, se comprende que todas las funciones del sistema nervioso dependen de las neuronas y en particular el sistema nervioso central controla todas las funciones voluntarias de nuestro cuerpo. Gracias por su atención.